tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un programa más de Cafecito Docente, en donde tenemos este espacio para hablar con docentes acerca de todos esos temas en los que muchas veces tenemos duda, todos estos conceptos nuevos. El día de hoy el tema es evaluación socioformativa. Y para hablar acerca de ello nos acompaña el maestro, el doctor, ¿verdad? Corríjame si me equivoco, profesor. Bueno, me puedes llamar como tú lo desees. Con el simple hecho de decirme maestro, me siento contento, estoy contento. Maestro Antonio Briones Villarreal. Nos acompaña el maestro Antonio Briones Villarreal, quien nos resolverá algunas dudas acerca de este interesante tema, evaluación socioformativa. Abramos la primera pregunta, ¿le parece, maestro? Claro que sí, con todo gusto. ¿Qué nos puede decir acerca de la evaluación socioformativa? Bueno, este es un tema muy interesante, es un tema innovador y muy relevante hoy en día ante los nuevos cambios y nuevos modelos educativos que se están presentando. La evaluación socioformativa es un enfoque innovador centrado específicamente en desarrollar y mejorar el talento de las personas, en sí, el talento de los estudiantes. ¿Para qué? Para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento. Es decir, se trata de un proceso de diagnóstico, de un proceso de retroalimentación y de apoyo continuo durante todo el proceso de aprendizaje del alumno. Muy interesante, ¿no? Me llama mucho la atención. Yo creo que también a la audiencia que toca el punto de que es todo un proceso. Al hablar de que es un proceso, ¿qué más nos puede agregar? Bueno, que este enfoque busca que las personas o que los estudiantes aprendan a resolver problemas del contexto mediante la colaboración, un aspecto bien importante que trataremos más adelante. Cabe señalar que este no es un enfoque europeo, sino que es un enfoque netamente latinoamericano que se inscribe dentro de la socioformación, es decir, busca la realización de las personas, el desarrollo socioeconómico, mejorar la calidad de vida y desde luego la sostenibilidad ambiental. La socioformación a su vez es un enfoque de gestión del talento humano inscrito dentro de la sociedad del conocimiento. Muy interesante. Maestro, díganos por favor, ¿cuáles serían entonces estas características fundamentales de la evaluación socioformativa? Ok. Las características fundamentales dentro de este enfoque de la evaluación socioformativa son que se resuelven problemas del contexto, es decir, se abordan problemas reales que enfrenta el estudiante, donde lo importante es que aprendan a identificar el problema, que aprendan a interpretar, a argumentar y desde luego a resolver situaciones con sentido. Otra de las características importantes es que hay productos como evidencias, es decir, hay productos tangibles que demuestran el desempeño que el alumno está teniendo al resolver estos problemas. Desde luego, desde el pensamiento complejo. Y una última característica es que hay instrumentos concretos, es decir, se emplean rúbricas. ¿Para qué? Para ir analizando el nivel de avance que va teniendo el alumno durante todo este proceso. Y desde luego hacer la retroalimentación y las mejoras pertinentes que le permitan seguir adelante. Entonces, maestro, no evaluamos como anteriormente. Yo creo que aquí la audiencia le interesaría solamente un producto. No, bueno, en realidad la evaluación socioformativa es tan interesante porque es como
un acompañante durante un viaje, donde no solamente se trata de que el alumno llegue a la cima de esa montaña o de ese conocimiento, al objetivo, y ponga en él la bandera. Solamente se trata de llegar y poner la bandera, sino es un acompañamiento continuo que se le va dando al alumno durante todo ese proceso y va recibiendo retroalimentación. Ahora, un aspecto de suma importancia es que va aprendiendo a través de la colaboración. Entonces, va siendo apoyado durante todo este proceso, tanto por el docente como por toda la comunidad educativa y desde luego por todos sus compañeritos. Lo van apoyando durante todo este proceso y eso lo va motivando a querer seguir aprendiendo hasta llegar a un nivel ya estratégico donde él emplea, a través de su autonomía, ya puede él mismo solo resolver. Ha tocado una palabra muy interesante que es la colaboración. Si me permite realizarle la siguiente pregunta, maestro, ¿por qué hablamos de colaboración en evaluación socioformativa? Importantísima pregunta. ¿Por qué hablamos de colaboración en la evaluación socioformativa? Déjame decirte que hablamos de colaboración en este enfoque de evaluación socioformativa porque hay una meta en común, hay una sinergia y hay una comunicación asertiva. Fíjate qué importante, ¿por qué decimos que hay una meta en común? Porque hay objetivos claros. Al inicio se plantean los objetivos claros, se le dan a conocer a todos los alumnos para que los comprendan y los compartan. Y entre todos, al mismo tiempo de conocer el objetivo, todos se ayudan de manera mutua y en común para llegar al objetivo. Ahora, hay una sinergia porque todos, entre todos, unen fortalezas de manera colaborativa. Ahí hablamos de esa sinergia que se da para apoyarse unos con otros. Y hay una comunicación asertiva porque hay una retroalimentación constante y se da a través del respeto y la responsabilidad. Bueno, maestro, pero si este proceso se da en colaboración, ¿cómo podría o cuáles, diría usted, cuáles nos podría explicar, son los niveles de dominio en la evaluación socioformativa? Muy bien. Hablar de niveles de dominio significa todo lo que el alumno o el estudiante va logrando durante ese proceso de formación, de socioformación. Hablamos de un primer nivel de dominio preformal. ¿A qué se refiere esto? Es cuando el alumno tiene un acercamiento sin claridad conceptual, es decir, solamente el alumno tiene sus conocimientos previos acerca del problema a tratar o del problema al que va a resolver, al que se va a enfrentar, a la actividad que se le propone. Hay primero un nivel preformal, solamente tiene conocimientos previos, para posteriormente pasar a un nivel receptivo. ¿De qué se trata este nivel receptivo? Donde el alumno ya recepciona toda la información de ese problema o de ese planteamiento, ya el alumno va a recabar toda la información, tiene ese nivel receptivo, para pasar a un nivel resolutivo, donde ya con esa información empieza a resolver problemas sencillos a través de la comprensión de la información que recabó. Posteriormente, una vez que resuelve, a través de manera individual y de manera colaborativa, como lo dijimos anteriormente, entonces llega el alumno a la autonomía, a un nivel autónomo donde dice, ok, ya me ayudaron, ya me apoyaron todos mis compañeros, entre todos platicamos, compartimos experiencias, nos ayudamos unos con otros, y entonces el alumno oímos que dice, sí, ya sé cómo, sí, ya lo entendí. Ahí el alumno ya está logrando lo que pudiéramos llamar una metacognición para brincar a lo que es un nivel de autonomía. Él ya solito va a poder hacerlo. ¿Le sirvió la colaboración para llegar a ese nivel autónomo? Desde luego, importante. Para pasar después al último nivel, que sería el nivel estratégico. Es decir, ya el alumno ya emplea o aplica estrategias que él mismo aprendió de la colaboración y de manera individual aplica sus propias estrategias para resolver los problemas. Entonces, esos serían los niveles que
manejamos dentro del enfoque de la evaluación socioformativa. Maestro, ahorita hace un momento, y volví a tocar el punto, hablamos de colaboración. Para que la audiencia no se nos confunda, explíquenos cómo es la socialización, porque ahorita hablábamos de colaboración. Ahora, ¿cómo es la socialización en la evaluación socioformativa? Muy bien. Hablamos de una colaboración, aprender entre todos. Ahora, ya una vez que logramos ese nivel de autonomía del alumno, ya que el alumno logró aprender, ahora, ¿de qué manera va a socializar ese aprendizaje? A través de un enfoque socioformativo. Se socializa al momento de compartir experiencias. Se socializa al momento de presentar los productos que el alumno fue elaborado ante la comunidad educativa o ante sus demás compañeros de clase o de la misma escuela. A veces se hace una pequeña exposición para que los alumnos compartan lo aprendido y lo expongan ante sus compañeros de grupo, repito, o sus compañeros de otros grados. También hay una socialización al publicar los resultados. Se pueden publicar incluso los resultados obtenidos durante todo ese proceso y desde luego esto nos lleva al momento de implementar mejoras. Son las maneras en las cuales se realiza la socialización de la evaluación socioformativa. Y bueno, sabemos que este concepto, evaluación socioformativa, se está aplicando en estos momentos en las escuelas de todo el país. Bueno, por el hecho de ser un enfoque netamente latinoamericano, ya se está aplicando en muchas partes de nuestro continente, en muchas escuelas de nuestro continente americano, con excelentes resultados. ¿Por qué? Porque se está apoyando al alumno de manera colaborativa y desde luego aquí haciendo énfasis en aquello que nos mencionaba Vygotsky. El alumno aprende a través de la socialización, al compartir experiencias con otros alumnos, con otros estudiantes. Entonces, maestro, ¿cuál es su metodología de aplicación? ¿Cómo se aplica esta evaluación socioformativa? Bueno, aquí tocamos un punto bien importante ya y muy interesante para los docentes dentro de su práctica, lo que es la metodología de la aplicación de la evaluación socioformativa. Primeramente hablamos de una definición de aprendizajes esperados. ¿A qué nos lleva esto? A que se establezcan metas claras del aprendizaje según el currículo, según el contenido o problema que se vaya a ver. Definir las metas claras. Posteriormente se plantea el problema del contexto. ¿Cuál es el problema que se va a tratar? Se deben determinar los productos y se deben de definir y aplicar los instrumentos que se van a utilizar. También se debe planear lo que es el momento de la retroalimentación. ¿Para qué? Para mejorar. Retroalimentar para mejorar. Y así sería el proceso. Se plantea el problema, repito, se determinan los productos, se aplican los instrumentos y se da una retroalimentación. Maestro, ¿podría por favor decirnos las características de la evaluación socioformativa? Así es. Nuevamente, haciendo mención de las características de la evaluación socioformativa, una de las características muy importantes de la evaluación socioformativa es que es integral. ¿Por qué decimos que es integral? Porque considera aspectos cognitivos, actitudinales y procedimentales. Por este hecho es la evaluación socioformativa integral. Otra de las características es que es continua. ¿Por qué? Porque ofrece o se realiza un proceso de aprendizaje de manera permanente y continua durante el proceso.
Y es formativa porque lleva a cabo una retroalimentación para mejorar el aprendizaje. Y desde luego, como lo mencionamos ya anteriormente, perdón, es participativa porque toma en cuenta la colaboración para el aprendizaje. Es bien importante recalcar estas características de la evaluación socioformativa. De ahí que le pedí, ¿verdad?, que nos las repitiera nuevamente o que nos las ampliara un poco, porque quiero llegar al punto de preguntar, ¿cuáles son los beneficios para los alumnos? Hablemos de ellos ahora. Bueno, fíjate que para los alumnos hay muy buenos beneficios. ¿Por qué? Porque hablamos de una motivación, hay un desarrollo del pensamiento crítico y hay una conciencia, un autoconocimiento de destrezas. ¿A qué se refiere esto? El alumno mismo se va dando cuenta que va aprendiendo, como decía en el ejemplo anterior. El alumno llega el momento en que dice, sí, ya sé cómo se hace. Le sirvió lo que oyó de sus demás compañeritos, le sirvió aprender de manera colaborativa para ser autónomo y poder decir, ya tengo un autoconocimiento, ya sé cómo, de mis fortalezas, ya sé cómo lo voy a hacer. Y cuántas veces como docentes escuchamos a nuestros alumnos, cuando trabajan en equipo de manera colaborativa, el oírlos decir, profe, ya sé cómo se hace. ¿Por qué? Porque le ayudó toda la colaboración, todo el apoyo que le dieron sus compañeros de equipo. Y bien, en toda esta colaboración que existe de los alumnos, entonces, ¿cuál es el rol del docente? Llegamos a un punto bien importante. El rol del docente dentro del enfoque de la evaluación socioinformativa es ser un diseñador de actividades auténticas, reales, como lo dijimos, que aborde problemas del contexto real, que sea un facilitador, es decir, que ofrezca un proceso de retroalimentación para mejora desde un aspecto formativo y a la vez que sea un promotor. ¿Por qué promotor? Porque debe promover la autoevaluación así como la coevaluación, parte de la evaluación socioformativa. Excelente, maestro. Entonces es muy importante tanto el rol del docente como la experiencia y beneficios que se brinda a los alumnos. Y constantemente cuando estamos hablando de evaluación, de cualquier tipo de evaluación, tocamos el punto de instrumentos y técnicas en el ámbito docente. En cuanto a la evaluación socioformativa, ¿qué instrumentos y técnicas se manejan? Bueno, hay varios instrumentos y técnicas que se utilizan dentro de este enfoque. Uno de ellos, y muy importante, son las rúbricas. Las rúbricas, porque a través de las rúbricas se recopila información muy importante e interesante para el docente, para que haga una reflexión el propio docente y el alumno y puedan detectar asimismo áreas de oportunidad o algunas debilidades que enfrenta el alumno o los estudiantes y se puedan realizar las mejoras pertinentes, en este caso para la mejora del aprendizaje. Asimismo también hay listas de cotejo muy útiles al momento de la elaboración de los productos. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito para elaborar este producto? Y desde luego los portafolios que sirven como una especie de almacenamiento que se va consultando para ir revisando el nivel de logro de cada estudiante. Entonces hablamos de un proceso constante, de un proceso continuo. Es un proceso continuo, es un proceso de diagnóstico, es un proceso de retroalimentación y es un proceso continuo. ¿Por qué hablamos de diagnóstico? ¿Por qué metemos la palabra diagnóstico?
porque hablamos dentro del enfoque socioformativo de un diagnóstico, porque el docente elabora un diagnóstico, un diagnóstico al inicio, a ver, del alumno, con qué cuenta, qué áreas de oportunidad detecta, y durante el proceso hace ciertas escalas, por así decirlo, ciertos tiempos donde el alumno vuelve nuevamente a hacer otro diagnóstico, a ver cómo va. Es como un médico tratar a un enfermo, o sea, le da cierto tratamiento y posteriormente vuelve a aplicar otro diagnóstico a ver si ese tratamiento está dando resultados. Podríamos equipararlo prácticamente como en este enfoque de evaluación socioformativa. Se da ese tratamiento, esas mejoras dentro de la retroalimentación, se hace otro diagnóstico para ver cómo vamos, si esas estrategias que estoy aplicando yo como docente fueron efectivas para que el alumno continúe en su proceso, le ayudaron a elaborar el producto, le ayudaron a avanzar, a lograr el aprendizaje esperado. Es muy interesante que abarque tantos componentes, tantos elementos, esta evaluación socioformativa. ¿Podría usted englobarnos los componentes de la evaluación socioformativa? Así es. Bueno, dentro de la evaluación socioformativa hay algunos componentes clave, como son las evidencias. Hay evidencias, hay criterios y desde luego hay retroalimentación. ¿Por qué decimos que las evidencias es un componente clave? Porque las evidencias nos arrojan, nos dan productos donde nosotros vemos el desempeño y desde luego eso lo ponemos dentro de un portafolio, que es otro de los componentes. Y hay criterios, ¿por qué? Porque en esos criterios esos criterios se establecen en las listas de cotejo, en las rúbricas, en las escalas estimativas, mismas que nos permiten hacer un análisis o valorar el nivel de logro de los estudiantes. Y desde luego una retroalimentación, porque hay es una evaluación socioformativa, una retroalimentación que nos ofrece una información descriptiva y constructiva. Nos describe cómo va el avance del alumno, qué dificultades se enfrenta, nos describe y a la vez esa descripción que nosotros obtenemos, podemos construir nuevas estrategias de mejora que le sirvan para avanzar al estudiante. Por eso hablamos de que es descriptiva y constructiva. Excelente, muy interesante la información. Maestro, ¿hay algo más que nos puede usted agregar acerca de este interesante tema? Bueno, en sí, para concluir, podemos decir que la evaluación socioformativa es clave para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y de los docentes. Fíjate que no solamente es clave beneficia a los estudiantes, sino al mismo tiempo beneficia a los docentes, porque también el docente le permite hacer una reflexión de su práctica. Es decir, lo que yo estoy realizando, las estrategias que estoy empleando, están siendo efectivas para que mi alumno pueda llegar a un nivel de logro esperado. Ahora bien, la evaluación socioformativa nos ofrece información continua para un aprendizaje significativo. ¿Por qué continua? Porque hablamos anteriormente que es un proceso de diagnóstico y de retroalimentación y de apoyo continuo. Entonces, constantemente, al nosotros emplear este tipo de enfoque de evaluación socioformativa, nos permite estar obteniendo constantemente información del nivel de logro, del nivel de avance de los alumnos, para realizar las mejores estrategias en beneficio de ellos y en beneficio, desde luego, de los docentes. Un punto muy importante, la reflexión de la práctica educativa, que es precisamente en que se funda este espacio en el que le agradecemos haber compartido de su tiempo
porque estoy segura que a todos los docentes que nos escuchan y que nos ven, les ha servido demasiado este tema de interés en general para la comunidad docente. Muchas gracias por su tiempo, maestro, y esperamos que nos vuelva a acompañar en una próxima emisión de Cafecito Docente. Gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos.